La vida es un poco un recorrido absurdo de unos cuantos años, pero para mí no tiene sentido si no construís algo, ¿no? Aunque no sea para nada. ¿Queréis hablar de eso? Yo encantado de escuchar. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por interesarte. Entonces, mi intención con este espacio, de que va después a estar también en la radio, es poner un poco la comunicación en mayúsculas, ¿no? Como conexión, nuestra parte más humana. Por eso es tan importante que seas nuestro primer invitado como el mejor creativo español del siglo XX. De A publicidad, de publicidad. Y, publicidad. y es dudoso que lo sea, pero bueno, no creativo en general, que creativos somos todos. Bueno, pues un poco el concepto que me gusta profundizar es un poco ese, ¿no? De esa creatividad entendida como buscar problemas, o sea, buscar soluciones a problemas que no existen, problemas sociales, problemas de todo tipo, y que ellos se sientan con la capacidad de decir, pues yo esto lo puedo cambiar, ¿no? No tanto a problemas que no existen, que puede ser, pero problemas que no existen es complicado, sino solucionar problemas que siempre han existido de un modo nuevo, ¿no? Precisamente porque como siempre han existido y siempre se han solucionado de la misma manera, esa manera tiende a no funcionar o a ser demasiado obvia o a perder eficacia, ¿no? Entonces, de pronto hay que buscar soluciones nuevas a problemas de siempre, ¿no? Ujú. En esta que le llaman ahora la era de la innovación, que ya el conocimiento nos sirve como pedestal para impulsarnos a qué sabemos hacer, qué es lo que proponemos. ¿Tú estás de acuerdo en que nuestros jóvenes tienen que tener ese pensamiento crítico, esa capacidad colaborativa, las habilidades de comunicación, por supuesto, oral, escritas y sobre todo hacer buenas preguntas, ¿no? Y como fuente de innovación, esa creatividad de buscar soluciones dentro de estas conexiones individuales y que luego aporten a sumar? Sí, primero me gustaría ajustar la definición de innovación. A mí me parece que se usa con demasiada ligereza. Innovación tiene que ver con la sanción del mercado o con la sanción de la sociedad, es decir, con que lo que has pensado sea introducido en la vida común de la gente. Por lo tanto, no hay tantas innovaciones. Innovaciones hay muy pocas y son lo que luego se convierte en tradición, ¿no? Para generar innovación, que es muy complicado, se necesita creatividad, obviamente, que es yo diría que ese impulso humano que nos lleva, pues a lo que te decía, a tratar de buscar soluciones distintas a las que siempre se han utilizado porque no sirven o porque me parece que tienen que ser. ¿No? O sea, hay gente como Ferran Adrià digamos, que construye innovación porque le apetece, porque es un innovador natural, y hay gente que lo hace porque tiene un problema real y hay que resolverlo. Pues, alguien que está en la calle, siempre pongo el ejemplo de los homeless, ¿no? Alguien que está en la calle pidiendo dinero y que de pronto se le ponen al lado otros dos homeless con dos carteles igual que el suyo, tiene que cambiar ese cartel y tiene que aplicar la creatividad para cambiar ese cartel y tiene que explicarse de otra manera, ¿no? Pues eso sería un uso de la creatividad que se puede convertir en innovación o no en función de que luego ese cartel se convierta en el cartel de todos los homeless, ¿no? Pero sí, creo que la creatividad es necesaria y además es muy común. Yo no creo que sea algo inusual. Me parece que las primeras creativas, y hablo en femenino porque lamentablemente es así, son las amas de casa que no llegan a fin de mes y que tienen que utilizar la creatividad cada día y han utilizado la creatividad cada día para intentar alimentar, por ejemplo, ¿no? Que es seguramente la necesidad más imperiosa. Luego la colaboración, es verdad que creo que la tecnología, en ese sentido, bien utilizada, ha jugado a favor de la colaboración. La colaboración también es un sentimiento humano, es decir, siempre nos atrae el otro y nos volcamos en el otro y digamos, en los valores que el otro tiene que nosotros no tenemos. Eso siempre nos ha fascinado, por lo menos a mí en lo personal me parece lo más maravilloso de este oficio, pero es que creo que es natural y normal. Es decir, hay cosas que nosotros no sabemos hacer, que nosotros saben hacer y que eso nos fascina y nos atrae y nos lleva a colaborar. Creo que la tecnología ha mejorado eso, o lo puede mejorar de alguna manera, porque permite, digamos, tener las herramientas que antes y las capacidades que antes eran difíciles de conseguir o requerían de muchos años y de mucho esfuerzo. Hoy se puede hacer música de una manera relativamente sencilla, se puede hacer cine de una manera relativamente sencilla. Luego ya vienen las cosas más sólidas, ¿no? Hacer carpintería sigue siendo complicado. O hacer cocina. Y sí, creo que la comunicación, obviamente, es el rasgo fundamental y principal de cualquier actividad humana, diría yo. Es decir, al final, la gran herramienta de la que nos hemos dotado, que es seguramente la más imperfecta, pero la más útil, es el lenguaje, ¿no? Y si no lo utilizamos,
difícilmente entramos en comunicación con el otro, ¿no? Nos convertimos en islas y las islas no acaban de funcionar muy bien. Somos en realidad porque somos en sociedad y porque somos en comunidad y porque somos tribu o lo podemos llamar de la manera que queramos, ¿no? Pero somos con los demás, ¿no? Cuando uno está aislado, cuando uno es un ermitaño, es un ermitaño. Es decir, Ujú. no hay posibilidad de relación ni de construcción, ¿no? Ni de colaboración. Y por ejemplo, en este aspecto de la comunicación, sobre todo con la voz, que nosotros no seamos conscientes de que antes de entender el significado de la palabra, nosotros recibimos información sobre el tono de voz del que nos habla, que durante nuestro primer año de vida se hacen patrones sobre las voces que escuchamos en cualquier idioma, no lo entendemos cuando somos bebés. Sin embargo, se almacenan en nuestro cerebro todos estos patrones, incluso el más primitivo, que son las voces graves, por eso en tu caso tus hijas no lo habrán sufrido porque ya su papá tiene una voz grave. Pero los bebés que de repente en sus ambientes cotidianos no hay voces graves, la voz grave, como mamíferos que somos, equivale a peligro, por eso lloran, ¿no? Entonces hay una parte muy, muy, muy humana que nos conecta muchísimo con la voz, que la voz da un montón de información y sin embargo estamos completamente desconectados de nuestra voz a tal punto que cuando escuchamos nuestra voz, evidentemente desde fuera, sentimos como una especie de rechazo, ¿no? He trabajado muchos años en la radio y decía, no, no, envíame mi grabación, que esa no soy yo. Porque ahora ya estamos más acostumbrados con los móviles y con la tecnología a escuchar nuestra voz, pero era muy curioso cuando alguien escuchaba su propia voz, cómo lo escuchan los demás. Y esta parte de toda la información que va en la voz, tampoco somos muy conscientes. Por eso esa famosa frase de no me lo has dicho así, ¿no? En la misma palabra depende de esa decisión tonal que tú hagas, ¿no? Los niños lo hacen de manera natural. Nosotros después nos vamos olvidando de eso, ¿no? Y la información que tienes cuando escuchas y toda pues esa confianza, esa honradez, son datos que nosotros sacamos en una primera impresión solamente. No sé si nos olvidamos. Es posible que... Yo creo que eso tiene que ver, lo que dices tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con la música. Y que es seguramente el lenguaje más perfecto que el hombre ha creado jamás, pero que no tiene la virtud que tiene el lenguaje escrito de que nos podamos poner de acuerdo. Es decir, que se refiera a cosas concretas y que se puede hacer, no se puede hacer un acta notarial con partituras, ¿no? Pero en cambio es el lenguaje que expresa claramente las sensaciones, las emociones de una manera directa, de una manera digamos que no tiene ningún límite, ¿no? El tono, para mí, que trabajo en publicidad y que trabajo, digamos, en construir discursos o personalidades para marcas, el tono para mí es lo más importante que hay que construir en comunicación y en términos estratégicos me parece lo fundamental. Es decir, una marca se diferencia de otra no tanto por lo que dice, que casi siempre es parecido y es inevitable que sea parecido, sino por cómo lo dice, por qué lenguaje utiliza, por qué estilo utiliza, qué maneras utiliza de hablar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que probablemente lo que dices es cierto, es decir, que no somos conscientes, como no somos conscientes del oxígeno que respiramos o de que de pronto un día abrimos el grifo y sale agua caliente y nos parece natural, normal, cuando es un milagro cotidiano, pero sí que creo que es de una enorme influencia el tono. Lo sintamos o seamos conscientes o no. Y creo que hay gente que lo aplica muy bien, aunque sea de un modo inconsciente. Es verdad lo que dices de que aún uno no les dado, digamos, reconocerse en su voz, que es una cosa terrible. A mí, por ejemplo, me dicen que tengo una voz interesante o bonita o grave, no sé, y jamás he sido capaz de sentirla. O sea, cuando la oigo, me oigo a mí, oigo una cosa rara y no soy capaz de sentir si es bonita o no me reconozco en ello, pero tampoco, yo creo que tampoco nos reconocemos en el espejo. O sea, es difícil que nos veamos como nos ven los demás, de una manera, digamos, holística. Yo, por ejemplo, me quedé calvo muy joven, pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de que me estaba quedando calvo porque yo me miraba de frente en el espejo y no era consciente. Hasta que un día alguien me hizo una foto desde arriba y digo, no, pero si Tony, eres calvísimo. Pues, tendemos a mirar o tendemos a meter barriga cuando nos miramos en el espejo, tendemos a ponernos del lado bueno. Es decir, tenemos una percepción de nosotros que nunca es la verdadera. A lo mejor los actores tienen más capacidad para verse como son, pero en general no. Entonces, estoy de acuerdo en que es un conocimiento inconsciente, pero creo que es un conocimiento muy relevante y que la gente que es muy hábil lo utiliza con mucha eficacia, ¿no?
Ujú. Bueno, sobre todo porque a veces cuando nosotros en este espacio que es para defender el valor de las ideas y el valor de nuestra voz, en sentido estricto y en sentido de esa arquitectura que decías tú, que me llamó mucho la atención cómo expresabas cuando eras pequeño, porque yo quiero volver a ese Tony pequeño, ¿no? Ese Tony hoy en día curioso, explorador, que ya tenía un ambiente, bueno, pues siempre cuentas, ¿no? En la imprenta, que cogías todo tipo de libros y que tu Sí, curiosidad. pero curioso explorador con una cosa concreta, ¿eh? No, no sé, yo no sé si respondo al patrón de niño curioso explorador arquetípico, ¿no? Que se va que se va por el monte y que explora y que busca animales. No, yo me sentí fascinado de pequeñito por las revistas de diseño, por los cómics, por cosas que luego me doy cuenta de que forman parte de mi oficio y de mi carrera, pero no era yo era más bien el patrón de niño con gafas que estaba en un rincón leyendo, yo era el tercero de seis, eso me vino muy bien para esconderme porque era el del medio y nunca nadie me hizo demasiado caso y que es una cosa que agradezco mucho, lo he agradecido siempre en la vida y no respondía a un patrón, digamos, exploratorio, ¿no? Era más bien que había unas determinadas cosas en los alrededores de mi vida, que eran esa imprenta y esas revistas que traía mi padre, que por alguna razón que no sé cuál es, me fascinaron desde pequeño y me siguen fascinando hoy. Ujú. Por eso digo que si ese Tony hubiera nacido hoy, y Ya. en el día de hoy, y hubiera tenido un teléfono, un ordenador, esa curiosidad que fue tan enfocada, yo creo que además tú tienes una visión de la comunicación como muy, 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 muy profunda, yo la veo como muy humanista, como muy desde mi percepción. Te lo agradezco porque me gustaría que fuera así. Llegas a lo más profundo. Además, me sorprende mucho que luego te encante definirte como un tipo que hace anuncios, que digo, vamos, es que... Bueno, a veces me puede una especie de modestia absurda que sí, sí. Hay gente que me regaña por eso, pero es que me elogian tanto que al final, tú misma, ¿no? Es decir, que al final me avergüenza un poco. Es decir, y trato de rebajar un poco el pastel porque tampoco es para tanto. Es decir, al final No, he pero hecho precisamente para que no se vea esa superficie. A mí lo que me gusta destacar de la comunicación en este amplio concepto es todo lo que hay detrás, todo lo que hay que hacer para llegar a un audio de 30 segundos, que es nuestro objetivo en un mes, todo lo que van a tener que trabajar, todo lo que van a tener que hacer detrás. Y es un poco lo que me llama la curiosidad de tanto de tu vida, ¿no? De cómo eras de pequeño, todo lo que has curioseado, y me llama mucho la atención porque tú has dicho un momento, no tengo redes sociales, porque con lo curioso que soy estaría todo claro, el día. Claro, claro. Es posible que un Tony Segarra hoy, como niño, se bloqueara. Es posible. Es posible que digamos, el acceso a tantas cosas interesantes eh, cumpliese el efecto contrario, ¿no? Que es el de paralizar. Eso que dicen que sientes frente a un lineal de productos en el que hay demasiada oferta, ¿no? Que dicen que lejos de ayudarte a elegir, lo que hace es paralizarte pues eso, por exceso, ¿no? Es posible o que del mismo modo que en aquel momento, digamos, fui capaz de concentrarme en tres o cuatro cosas, pues también hubiera sido en este momento con mayor potencial, porque la tecnología creo que nos da un potencial maravilloso. Yo soy un gran amante de la tecnología. Como todo, hay que aprender a usarlo bien, pero creo que nos convierte en seres humanos más notables, ¿no? Y mejores. Yo pienso lo mismo, por eso esto está lleno de tecnología, pero ahí estarán con sus posits y con toda la parte que creo que lo de escribir manualmente y lo de levantarse, o sea, hay cosas físicas que nos ayudan a que nuestro cerebro también funcione un poquito mejor, ¿no? Pero en esta parte de ese superpoder que tenías de niño de concentrarte en aquellas cosas que te gustaban y supongo que habrán pasado horas y horas y horas, de esa infancia que tú has vivido, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué te traerías pues no sé si tienes nietos, bueno, niños pequeñitos a tu alrededor? Decir, qué pena que no tenga esto que yo tenía y los niños de hoy no lo tienen, niños jóvenes, ¿eh? ¿Qué te traerías? La verdad es que yo creo que la base fundamental de cualquier infancia tiene que ver con... tengo un nieto, el primero, yo espero tener muchos. Tiene que ver con el amor y tiene que ver digamos, con estar cerca, con el sentirse protegido. Yo me sentí absolutamente confiado, protegido. Supongo que eso es lo que hace que te atrevas a explorar, a hacer las cosas razonablemente que te interesan y no tener que preocuparte yo qué sé, de tener miedos o de tener preocupaciones, que las tienes igual, porque todos la tenemos,
pero al final me parece que la base fundamental de cualquier educación tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el abrazo, tiene que ver con los besos, ¿no? Con sentirse querido por los demás, y por tanto fuerte, ¿no? Por tanto con confianza, ¿no? Yo creo que a la gente que no ha tenido eso en la infancia se le nota mucho, ¿no? Ujú. Y es una putada. Y esta parte de afecto y de cariño, al final hay tiempo que en las familias y en los coles vamos todos así como muy... Esta falta de tiempo, además decías, bueno, yo creo que me concentraría en aquellas cosas, sabes que el tiempo de atención, estadísticamente nuestra capacidad para prestar atención a algo cae en picado, ¿no? Precisamente por todo ese ruido que tenemos alrededor y hay que tener muchísima más capacidad de concentración y esfuerzo para mantenerse concentrado en algo, ¿no? Es el mundo que parece ser que hemos convertido en rápido, en instantáneo, ¿no? En esta parte de consumo, tanto de información como de entretenimiento. Es un poco un mito, ¿eh? Yo creo que ¿Mm? efectivamente hay mucha distracción y muchas posibilidades, pero eso a mí me parece una bendición, no me parece lo contrario. Otra cosa es que decidas perderte en ese mar y te pierdes. Pero cuando dentro, digamos, de tu vida o de tu formación tienes predilecciones, tienes, no sé, podemos llamar vocaciones, lo podemos llamar hobbies, lo podemos llamar pasiones. Yo, por ejemplo, tengo una pasión absoluta y ridícula por la gastronomía. Yo dedico horas, horas. Ahora me voy a ir a Londres mañana a ver a mi hija que se gradúa, hija pequeña, y voy a estar 5 días y llevo 3 o 4 días gastando muchas horas, más de las que debería, en mirar restaurantes, en buscar, en juntar este con este y tal, y ya sé mucho. Es decir, por tanto, por ejemplo, mi única presencia, no tengo presencia en redes, pero lo único que investigo en Instagram es restaurantes. Y, entonces, yo, por ejemplo, o publicidad, soy un apasionado de mi oficio, entonces me paso el día leyendo cosas de publicidad y entonces sí me concentro, sí profundizo. Cuando tienes una pasión, la gente que tiene una pasión profundiza absolutamente todo el rato en ello. Otra cosa es que luego tengas esa posibilidad de distraerte, que está bien. Yo creo que, o sea, hay que distraerse. Hay mucho, no sé, mucho gurú de la catástrofe, mucho gurú del mal y del pesimismo que a mí me pone muy nervioso. O sea, estamos todo el rato construyendo las 7 plagas bíblicas desde la Biblia, ya las estamos construyendo. Es decir, yo entiendo que es una vocación del ser humano la de enfrentarnos al fin del mundo, pero no da para tanto. Es decir, digamos, aprovechemos lo bueno que tenemos. Y esto de tener, o sea, ir en un taxi, que es un rollo, mm, que tenemos que hacer varias veces al día, y poder consultar de pronto un blog de gastronomía, para mí es una maravilla. O sea, Ujú. yo ahora tengo asociado los viajes en taxi a consultar los 3 o 4 chats de gastronomía que me interesan. Pues, hombre, mi vida ha mejorado, mejorado mucho, vamos. Los viajes en taxi son mucho más divertidos que antes. Antes tenía que hablar con un taxista, que de vez en cuando también está bien, pero no siempre, ¿no? Bueno, y aprovechando ya esa confesión de ese primer nieto y la espera de muchos más, un consejo, ya sé que un consejo pues dependerá del niño y dependerá de, bueno, pues por tu parte ese afecto y ese tiempo compartido con él. Pero si tuvieras que darle un consejo, no sé si ya quizás más a padres, bueno, este ya es de la que acabas de decir que me gusta mucho, porque yo digo lo mismo, ¿no? Tienen más tecnología, más recursos, nuestros jóvenes no tienen que tenerle miedo al futuro, al contrario, ¿no? Tienen muchísimos más recursos, muchísimas más posibilidades y un poco ese resumen de lo que Tony Segarra le diría de cara a forjar su camino, a buscar un poco esa felicidad en lo que haces, ¿no? Cuando encuentras algo que te gusta y esa búsqueda forma parte del viaje, ¿no? Yo decía, bueno, lo importante no es el audio final que se haga aquí, lo importante son las 4 clases en las que van a tener que trabajar todo esto entre ellos. Ahí está el aprendizaje, no en el resultado final. El resultado final, digamos que es nuestro objetivo, ¿no? Porque yo creo que hay que tener un propósito, hay que tener, bueno, para que tú sepas por qué estás haciendo las cosas, el para qué que te dicen siempre los niños, ¿no? Y para qué y por qué. Y esta respuesta que la encuentren ellos mismos, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a nuestros jóvenes, ¿cuál sería? Uf, muy complicado, pero sí, tendría que ver con esa búsqueda. A mí me parece fundamental encontrar la vocación, ¿no? Encontrar aquello para lo que sirves, que no necesariamente es solo una cosa o no necesariamente es complicado o tiene que ser lo que la sociedad te exija o lo que tus padres
proyecten en ti. Una de las diferencias que noto entre ser padre y ser abuelo es esa, es que ya no te queda la opción de proyectarte en tu nieto, ya no tienes esa necesidad y eso te libera mucho, la verdad. Se te ha notado por la sonrisa. Eh, pero me parece relevante, no solo como padre, sino como sociedad y como cultura, el insistir en la búsqueda de la vocación, no tanto como hacemos últimamente, que es digamos, en la idea de la búsqueda de una supuesta felicidad profesional o personal, que sí, que me parece que hacer aquello para lo que estás dotado y que te gusta y que te satisface y que te llena, tiene mucho que ver con la felicidad personal, pero sobre todo porque es aquello en lo que serás bueno, porque le vas a dedicar horas, le vas a dedicar esa profundización que yo digo, vas a aprender más, vas a aportar más y vas a dar más a la sociedad, que al final yo creo que uno trabaja y hace cosas para dar, para devolver o para entregar cosas, ¿no? Al final, yo soy un extraordinario amante del comercio porque me parece que el comercio es la metáfora perfecta de una vida humana. Es decir, yo hago una silla en mi casa durante la semana y el domingo la pongo en la feria del pueblo y entrego esa silla a la gente. Yo soy, digamos, amo esa silla, amo hacer sillas y entrego eso que he sabido hacer, o el que cultiva patatas, o el que escribe libros y escribe historias, ¿no? Al final es algo que entregas a los demás y que quisieras que los demás apreciaran, ¿no? Bueno, pues cuanto más encontremos aquello para lo que estamos dotados, mejor será eso que entregaremos. Mejor será, yo creo que en resumen, la sociedad en general, ¿no? Por lo tanto, me parece importante, no tanto desde una perspectiva naif de no, para ser feliz y desde la salud mental y estas cosas que son muy importantes, pero que no me parece que tenga que ser el motivo fundamental, sino porque creo que encontrando eso seremos capaces de dar, de entregar lo mejor de nosotros, ¿no? Ujú. Y espacios, los jóvenes tienen espacios para hacer esto. Cada vez más, yo creo, ¿no? También yo creo que el disco, o sea, cuando yo tengo 61 años, es decir, es una edad provecta, pero tampoco soy todavía un anciano enorme. Eh, a mí de joven, la presión que se me trasladaba era que encontrara una carrera que me sirviera para ganarme la vida. Yo creo que esa presión, por ejemplo, yo no he intentado no trasladarla a mis hijas y creo que mis amigos en general también lo han hecho. Es decir, hemos tratado de trasladar la idea de te ganarás mejor la vida si haces alguna cosa que te apetezca, que te interese para que seas bueno, ¿no? Digamos, es una lectura distinta del mismo proceso. Yo iba a ser abogado, porque yo era de letras cerrado, lo único que me interesaba era leer y escribir y, por tanto, la única carrera que yo podía hacer que tuviera una cierta salida era abogado. Menos mal que al final, en el último momento, me desvié por otro lado, pero hoy sería profundamente infeliz como abogado, o no hubiera acabado, seguramente hubiera cambiado de carrera, pero bueno, me hubiera desviado del camino, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacemos más hoy. Otra cosa es que seguramente tanto como sociedad, como modelo educativo y como cultura, pues tenemos que apostar más por ello, ¿no? Pero yo creo que hoy es mucho más evidente que hace 30 años, ¿no? Ujú. Bueno, no te queremos robar más tiempo, Tony, pero sí pedirte un último favor, porque ya que nos has Penúltimo, concedido. siempre penúltimo. Pues sí, porque esperemos que esto tenga retorno, porque te queríamos pedir, ya que cada mes nosotros tenemos aquí nuestra pegatina de cuando vengan los alumnos de mi nombre es y mis superpoderes, incluso el poder de los introvertidos en este mundo incapaz de callarse, porque como te decía, creo que aquí es donde más podemos unir personalidades para ser más. El sistema educativo y los premios son individuales. Vamos a ver qué hacemos todos juntos, entre otras cosas. Y en este superpoder que vamos a tener para solucionar problemas que los mayores no son capaces, algo que te preocupe, que sea nuestro primer tema de arranque para ver qué ideas se les ocurren a nuestros jóvenes. Algo que tú digas, esto no acabamos de verlo, está como enrocado, ¿no? Como problemas, ya no me quiero meter en temas de actualidad, pero cada vez que leemos la prensa yo digo, si esto es un problema de comunicación, esto es un problema de expresión, ¿a qué le llamamos? ¿Qué A mí, entiendes tú por la nube? ¿Qué es una nube para ti? ¿Qué es para mí? ¿De qué estamos hablando? Y a veces se enzarzan unas discusiones que solo son problemas del lenguaje, solo entre comillas, ¿no? Que a lo A mejor mí hay una cosa que una cosa que me obsesiona y que si quieres puede ser un tema a tratar es la preponderancia o la dictadura del pesimismo. A mí me parece que los medios de comunicación, yo creo que por una razón perversa, que es comercial, tienden a destacar lo malo y a enfatizar lo malo
a darle una importancia desmedida a lo malo y muy poco a lo bueno. Es decir, el optimismo es casi sinónimo de idiotez hoy en el mundo o de tontería, ¿no? Cuando en realidad es muy obvio que sin optimistas el mundo no avanza y creo que todos lo somos de una manera u otra, ¿no? A mí me gustaría que los jóvenes discutieran o se dieran cuenta de por qué el mundo está rodeado de pesimismo, porque creo que les afecta fundamentalmente. Ahora, por ejemplo, los jóvenes están angustiados por el asunto del cambio climático, por ejemplo, en vez de tratar de percibirlo como un problema que hay que resolver y que resolveremos y que como humanidad siempre nos hemos salido de los líos. Es decir, en vez de, o por ejemplo, estamos muy angustiados con el hambre en el mundo y tal, cuando no somos capaces de ver que durante los últimos 150 años eso ha mejorado muchísimo. ¿Que tiene que mejorar mucho más? Desde luego. ¿Que hay que erradicarlo? Sin duda. ¿Que hay que trabajar por ello? No tengo la menor duda. Pero, hombre, seamos conscientes de que la humanidad ha conseguido mejorar eso dramáticamente en un siglo y medio, que es poquísimo en términos cósmicos. Entonces, ¿por qué el pesimismo nos gobierna? No lo sé. ¿Y por qué lo aceptamos? ¿Y por qué lo aceptamos? Sí, sí. Si queréis hablar de eso, yo encantado de escuchar. Perfecto, pues en tu honor y muchísimas gracias. Solo te voy a pedir una palabra mágica para ti. Construir. Me parece, es en lo que he basado mi carrera y mi vida y me parece que es lo que tiene sentido. Es decir, al final, una vida, dicen, hay ese chiste que me fascina que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuenta de tus planes, ¿no? Una vida es un poco un recorrido absurdo de unos cuantos años, pero para mí no tiene sentido si no construís algo, ¿no? Aunque no sea para nada. Pues muchísimas gracias, Tony. La nuestra mágica es gracias, muchísimas gracias por inaugurar este espacio. Es más mágica que la mía, sin duda. Muchísimas gracias, invitado a ver el resultado de las soluciones que se les ocurren a nuestros jóvenes en este comunicado. Muchísimas gracias, Tony. Gracias, hasta pronto. Gracias.